Hoy martes 29 de julio les voy a compartir mi historia, de dónde yo vengo. Yo nací en Cajamarca, en Perú. Vengo de una familia de escasos recursos. Mis padres son agricultores y yo también crecí dedicándome a la agricultura. De pequeño yo era un niño muy inquieto, me gustaba experimentar, me gustaba hacer cosas distintas, cosas diferentes, como todo niño. Y entonces la relación con mis papás, con mi mamá fue muy bien, con mi papá también. Pero a mi papá a veces al momento de corregirme no lo hacía de la mejor manera, porque había muchas veces en que me castigaba. Y entonces yo como era pequeño, de niño, pues yo comencé a tener miedo a eso. Comencé a adoptar esa actitud de tener miedo a hacer cosas distintas, de tener miedo a experimentar, a hacer cosas diferentes. Y a los 6 años yo fui a la escuela y ahí me tocó una profesora que era muy agresiva, porque me sacaba al frente, a la pizarra, a resolver ejercicios matemáticos. Y entonces yo a mis 6 años pues no tenía la capacidad de resolverlo muy bien esos ejercicios. Y es ahí donde ella me castigaba, me daba puñetes en la cabeza, me maltrataba física y psicológicamente. Y entonces yo crecí ya así con ese trauma, con esos miedos. Y es así como a mí me fueron programando para ser una persona tímida, una persona miedosa, una persona que tenía miedo a hacer algo distinto. Yo quería hacer algo diferente, pero tenía miedo a que me castigaran. Y entonces crecí así. Y al siguiente año, mi papá pues me cambia a otra escuela, a otro colegio. Y ahí era totalmente distinto. No me castigaban, me trataban de una manera diferente. Pero yo ya tenía miedo. Tenía miedo a relacionarme con nuevos compañeros, tenía miedo a hacer cosas distintas. Quería participar de las clases, de las dinámicas, pero no me atreví a hacerlo porque tenía miedo, tenía vergüenza. Y entonces crecí así, con esos miedos, esas vergüenzas de querer hacer algo diferente, de querer hacer cosas nuevas y no atreverme porque tenía miedo a que se rían de mí o me castiguen, tenía miedo a que se burlen de mí. Y entonces yo crecí con esa mentalidad de que si hago cosas distintas, de que si yo hago cosas diferentes, la gente me va a juzgar, la gente se va a burlar de mí. Es por eso que siempre me mantenía haciendo lo mínimo, hacía lo más mínimo para no llamar la atención, para no sobresalir. Siempre buscaba mantenerme ahí, perfil bajo. Y entonces, cuando yo terminé la primaria a los 12 años, a los 14 años, yo tomé la decisión de salir de mi casa a trabajar afuera. Y recuerdo que el primer trabajo que mi hermana me consigue fue en una tienda de zapatos, donde se vendía todo tipo de calzados. Y entonces ahí trabajé un mes. Y para vender, pues se necesita ser una persona muy extrovertida, una persona que sepa hablar, que sepa comunicarse, que sepa llamar a los clientes. Y entonces yo no sabía hacer eso, porque yo tenía vergüenza de hablar con la gente. Incluso yo tenía miedo de mostrar los zapatos, de mostrar los calzados y que no me compraran. Ese es el miedo que yo tenía. Yo tenía vergüenza de hablar con los clientes. Y entonces, al yo no vender, yo no rendir lo suficiente, pues la señora tomó la decisión de sacarme. Y entonces luego mi hermana me consiguió otro empleo, donde me fue mejor. Ahí trabajé un tiempo y luego tomé la decisión de regresar a mi casa a visitar a mis familias, a mis padres. Y entonces, cuando cumplí 17 años, nuevamente tomé la decisión de venirme a Lima, a la capital, con 17 años. Y entonces, pues, me conseguí un trabajo en un colegio, en el área de mantenimiento, de limpieza exactamente. ¿Y ahí qué pasa? Cuando yo entro a trabajar ahí, pues la dueña venía, revisaba que todo estuviera limpio, pero yo no tenía experiencia. Y entonces no siempre estaba todo limpio, no hacía el trabajo de la mejor manera, por más que yo quería hacerlo, pero al no tener la experiencia, pues no me iba muy bien. Y entonces ahí la señora
pues me gritaba, me decía, pero ¿por qué estás acá? Si no sabes hacer tu trabajo, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no das un paso al costado? ¿Qué haces acá? Deja ese puesto para que otra persona venga y lo haga por ti. Y yo pues no quería estar ahí. Yo no quería trabajar ahí en algo que a mí no me gustara. Pero al ser una persona tímida, al ser una persona miedosa, una persona con mucha vergüenza, que no me atrevía a hacer o decir lo que yo quería, simplemente me quedaba callado, escuchaba, escuchaba lo que me decían, nada más, no reaccionaba, por más que quería decir algo, o por más que yo quería renunciar y salir, buscar un trabajo en lo que a mí me gustaba. No me atrevía a hacerlo, porque tenía el pensamiento, esa creencia de que si yo renuncio acá y me voy afuera a buscar otro empleo, posiblemente no lo encuentre. Entonces soportaba ahí, soportaba esa vergüenza, esa presión, soportaba los gritos y siempre me mantenía ahí. Trabajé por 3 años y luego renuncié pues porque ya no me pagaban. Y entonces ahí me consigo un nuevo empleo, otro trabajo, donde me fue mucho mejor. Comencé a relacionarme con nuevas personas, con personas distintas, con personas que se comportaban y pensaban diferente a lo que yo pensaba. Entonces, pues recibo muchos consejos, me aconsejaban de que yo tenía que cambiar, de que tenía que ser un chico más extrovertido, tenía que comunicarme más con los clientes, con la gente. Y entonces ahí crecí mucho, aprendí muchas cosas y en el 2024 yo conozco este maravilloso mundo del desarrollo personal. Pero no me dediqué de lleno a eso, no le daba mucha atención porque tenía una creencia negativa, tenía pensamientos negativos, pensamientos que me autosaboteaban. Entonces yo leía cuando quería, escuchaba audios cuando yo quería, pero no era constante, no tenía esa disciplina. Y en el 2025, en marzo del 2025, es cuando realmente yo me doy cuenta de que si yo quiero cambiar, de que si yo quiero dejar de ser tímido, quiero perder ese miedo, esa vergüenza, entonces tenía que tomar la decisión de ser disciplinado, de ser constante, de hacerlo todos los días. Y cuando yo conozco a mi mentor en marzo del 2025, es ahí donde yo tomo la decisión de que tengo que cambiar, de que tengo que hacer cosas distintas, de que yo tengo que enfrentar mis miedos para poder superarlos, de que tengo que actuar con miedo, con vergüenza, pero tengo que hacerlo. Porque si yo no tomaba acción, si yo no hacía algo distinto, algo diferente a lo que ya venía haciendo, entonces siempre iba a ser la misma persona. Siempre iba a ser ese chico tímido, ese chico miedoso, ese chico vergonzoso que quería decir algo, pero no se atrevía, pero no lo hacía. Entonces, y es ahí donde yo tomo esa decisión. Si yo quiero cambiar, todo está en mí. La decisión lo tengo que tomar yo. Mi mentor me puede dar el paso a paso. Mi mentor me puede dar las guías, me puede dar los consejos, me puede dar las herramientas. Pero la persona que iba a hacer que mi vida cambie soy yo. Entonces yo comencé a tomar acción. Yo comencé a accionar, a hacer lo que mi mentor me decía que yo haga. Y es así como mi vida comenzó a cambiar. Y es así como yo comencé a vencer cada uno de esos miedos, a dejar la vergüenza a un lado y hacerlo por mí. Enfocarme en mí, en mi crecimiento, en mi desarrollo personal y ser disciplinado y constante. Es así como yo comencé a cambiar mi vida, comencé a dejar esos miedos, esa vergüenza que tanto me limitaba y a sacar mi mejor versión, a ser yo mismo, permitirme hacer yo mismo. Pero tenía que ser consciente de que era una persona miedosa, de que era un chico tímido para poder superarlo. Y gracias a mi mentor que me dio las herramientas, que me dio el paso a paso, que me dio la guía para yo actuar, es como yo cambié mi vida. Es como yo comencé a enfrentar mis miedos, a actuar con miedo y con vergüenza. Pero para eso tuve que estar dispuesto a pagar el precio, a pagar esas vergüenzas, a que la gente se ría, a que la gente se burle de mí. Pero tenía que hacerlo. Era necesario para yo cambiar mi vida. Era necesario para yo
pensar y darme cuenta que todo está en mi mente, que yo tengo el control de todo, que si yo tomo esa decisión de actuar a pesar de que esté teniendo miedo, sí lo voy a hacer, sí lo voy a cambiar, pero siempre pues tengo que tomar acción y ser constante y ser perseverante. Y es así como ahora soy capaz de hablar en la calle, de subirme a los micros, a hablar con la gente, a compartir mi proceso, a compartir qué es lo que a mí me está cambiando la vida. Porque la vida es compartir. La vida no es yo, la vida es nosotros. Y cuando tú compartes desde el corazón lo que a ti te está cambiando la vida, por consecuencia tú vas a crecer más, tú vas a aprender más, pero tienes que hacerlo desde el corazón, no esperando compartir tu proceso y que alguien te retribuya con algo.